Y ahí está. Ahora sí, estamos grabando la clase. Bueno, la clase después de finalizar la voy a subir a YouTube y voy a poner el enlace. Esto es por si ustedes quieren volver a repasar la clase y ver algo que en su momento no llegaron a ver bien o que les quedó colgando. O si en algún caso que ustedes no hayan podido asistir a la clase, la pueden ver más tarde en otro horario. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, a mí no me deja entrar al campus. Yo cursé en 2019, pero no me deja Bien, entrar directamente. bien. Ahora en el campus yo mandé la contraseña en el mail. Hubo un problema donde la contraseña del campus no se había actualizado correctamente. Ahora si alguien tuvo un problema hoy tempranito a la mañana, que me llegaron un par de mails, lo corregí. Ahora, lo que no sé si es que no te acepta la contraseña o no te deja loguearte directamente al campus. No, no me deja loguearme. Bien, en ese caso, yo lo que recomendaría, si no te podés loguear directamente, es que fijes si podés recuperar la contraseña y si no, en todo caso, que mandes un mail al departamento de alumnos para que ellos te ayuden a solucionarlo. Dale, muchas gracias. No, no hay por qué. Bien, ustedes en el ingreso, ya Matías, si no me equivoco, ya pasó y les comentó y les pasó la lista de mails de dónde tienen que mandar, pero bueno, ante cualquier caso siempre hay una serie de mails a los que pueden mandar si tienen algún problema, más allá de lo de la cátedra, de lo que ahí eso lo pueden hablar conmigo, pero por ejemplo, si tienen algún problema con las cuotas o de la cátedra, eso lo pueden hablar con tesorería. Si tienen algún problema con su comisión, con sus horarios, eso lo pueden hablar con la coordinación. Y si tienen la mayoría de las veces cualquier otro problema, los van a poder solucionar con el departamento de alumnos, que es el área encargada de asistirles entre cualquier consulta que tengan. Que todos los mails, el encabezado es lo mismo, es arroba utn, no, sí, arroba edu.utn.mdp, pero lo que cambia es el principio, es alumnos, tesorería, coordinas, tech informáticas, y esos son los que necesitan. Bien, ahí está. Ahí lo pasó Juan Manuel, muchas gracias. Bien, si se me corta es por la luz, anda cortando en mi casa cada rato. No hay problema, no hay problema de hacerlo. Si alguien tiene algún inconveniente por el cual se les dificulte de alguna forma cursar debido a cortes de luz, infraestructura o los medios, después también eso me lo pueden notificar, si no es necesario que lo hagan ahora si no quieren. Me pueden mandar un mensaje por el campus o me pueden mandar un mail contándome de qué forma se les dificulta cursar durante el cuatrimestre. Hasta ahora vamos bien. Estoy hablando muy rápido. ¿Está todo bien? Si no, me avisa. Bien, Todo bárbaro. perfecto. Bueno, vamos a acá. Si ustedes pueden ver, no, este no es. Un segundo. Bien. Tengo una duda por una cuestión laboral. Me inscribí tarde a las materias, pero no pude anotarme al laboratorio 1 de la comisión 1. Mandé mail al departamento de alumnos y me ofrecieron la comisión 5 a media mañana. ¿Habrá algún problema en tener distintos profesores tanto en programación como en laboratorio? No, Dani. Los temas que vamos a evaluar van a ser los mismos. Sí, quizás tengas algún problema en el orden en que expliquemos las cosas, porque quizás en alguna comisión vayan un poquito más rápido o un poquito más lento, dependiendo de cómo vaya toda la comisión y todo el alumnado de esa comisión, el ritmo que mantengan. Entonces, puede que algunas clases no estén perfectamente coordinadas. Pero los temas se van a ver iguales y se van a ver en el mismo orden. O sea, no es como que alguien va a explicar un tema antes y otro tema después. Así que por eso no te preocupes. Sí, quizás más adelante
en el segundo cuatrimestre te puedas inscribir en la comisión correcta. Pasa que hasta el final del cuatrimestre, como por lo general la gente no suele avisar que se da de baja, no va a haber lugar. Pero yo quizás preguntaría, después del primer cuatrimestre, podrías intentar mandar un mail a coordinación y consultarle si se abrió alguna vacante en programación de la comisión 1 o laboratorio de la comisión 5, cosa de que puedas hacer las dos al mismo tiempo o incluso que puedas hacer todas tus materias en la misma carga horaria, porque como vos dijiste que fue por una cuestión laboral, capaz que para no complicarte con el trabajo, que puedas hacer todas tus materias en la misma franja horaria, sería lo ideal para vos. Bien, Gracias. acá por privado alguien me preguntó si sí, en el caso de que están recursando alguna de las dos, si pueden estar en el horario de la otra materia para no perder nada. No hay problema. El link de la clase es el mismo tanto para elaboración, perdón, para laboratorio como para programación. Mezclé las dos palabras y dije elaboración. Si ustedes están recursando alguna de las dos y quieren asistir al horario de la otra, no hay problema. Así que métanse en el mismo horario. En el horario, el horario de laboratorio, bueno, miren que se los comparto yo para quienes no estén cursando las dos al mismo tiempo. Se los muestro. Bien. Fíjense, nosotros tenemos programación los lunes y los jueves. Programación las tenemos de 11 a 13 los lunes y los jueves, que es el único día que tenemos temprano en realidad, vamos a tenerlo de 8:30 a 10:30. Después, por otro lado, no, perdón, programación tenemos lunes y viernes, me confundí. Lunes y viernes de 11 a 13. Por otro lado tenemos laboratorio, que tenemos los martes de 11 a 13 y los jueves de 8:30 a 10:30. Ahora, hablando de esto, la profesora de Sistema de Procesamiento de Datos, Verónica, que ustedes la van a conocer el miércoles, me preguntó si es posible terminar la clase un poco antes, así que les explico. Yo generalmente en mis clases doy un break porque creo que en virtualidad considero yo que 2 horas seguidas mirando la pantalla es quizás un montón y ustedes se les va a hacer muy pesado y uno después no puede mantener la concentración y termina siendo contraproducente porque no les sirve a ustedes ni a mí. A ustedes no les sirve estar 2 horas escuchando algo que después no van a poder recortar y después se les va a complicar seguir el ritmo de la clase. Y a mí tampoco me sirve que ustedes pierdan el foco y después no puedan terminar absorbiendo lo que estamos hablando. Entonces yo, por lo general, doy un break en mitad de la clase. Ahora, el jueves, lo que me preguntó Verónica, que seguramente les consulte lo mismo a ustedes, es que ella quiere arrancar, en vez de a las 11, a las 10:30 los jueves por un tema laboral de ella, que ella después tiene que entrar a otro trabajo y si no se le complica. Yo no tengo problema en terminar los jueves antes. Entonces, quizás los jueves, en vez de tener el break que hago siempre a mitad de la clase, capaz que el jueves dejo esos minutos libres para el final de la clase y termino la clase en vez de 10:30, 10:10. Entonces ustedes tienen 20 minutos antes de arrancar la otra clase. Si ustedes están de acuerdo con eso, yo no tengo problema y en todo caso después lo hablan ustedes con Verónica. Sí, yo personalmente no tengo drama. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, entonces la clase de los jueves la terminaríamos un poquito antes, un ratito antes. Bien. Por otro lado, a ver si... Vamos de nuevo. Poner el chat por acá. Me van a ver a mí que estoy medio de costado, pero es porque tengo la cámara acá en la notebook y yo uso otro monitor, entonces por eso es que me ven medio raro, me ven de costado. Bien.
Bueno, este es el campus. Laboratorio 1. Bueno, acá van a encontrar todos. Bueno, acá ustedes, cuando están viendo mi pantalla, van a ver un par de cosas que si ustedes abren no las van a poder ver porque fíjense que dice no mostrado a los estudiantes, pero pronto ya lo van a ver. Acá si tenemos que subir algo, si quiero compartir algo, quizás algún ejemplo particular, capaz que también lo subo acá. Esto es un repositorio de Git de programación en Laboratorio 1. La mayoría de ustedes probablemente nunca haya usado Git porque recién están entrando a la carrera, pero piénselo como, es un repositorio online, piénselo como un drive de código, de una forma muy burda de ponerlo. Es una forma donde uno puede guardar código y compartir código y otras personas pueden acceder a ese código y trabajar en el mismo proyecto. Entonces, capaz que si en algún momento quiero subir algún ejemplo en particular o algo que quiera mostrarles, para que ustedes lo descarguen y lo utilicen, lo voy a subir acá. Van a ver que acá adentro está separado por carpetas. Entonces entran acá y está dividido por comisión, donde está el repositorio de cada uno. Ahora quizás no van a poder acceder a nada porque todavía no hay nada subido y además porque todavía es necesario que les explique cómo utilizar bien Git y no nos vamos a adelantar. Más adelante va a aparecer el horario de tutorías, que ahora está el horario viejo, es hasta que me terminen de confirmar el nuevo horario, que para programación y laboratorio hay tutorías, que las tutorías son clases aparte de consulta. Son clases que no son obligatorias y son para quienes la necesitan. Y tampoco tienen un horario que ustedes tienen que cumplir, como una clase de acá que es de 11 a 13. Hay un horario en el que ustedes pueden aproximarse en cualquier momento, pueden entrar a la llamada. Esto está, en realidad es mucho más divertido de forma presencial, que donde hay un aula y ustedes se meten al aula, hacen una consulta y se van. Bueno, acá va a haber una llamada de Zoom y lo que sucede es que ustedes se meten a la llamada en el horario que ustedes quieran, hacen la consulta que ustedes tengan en ese momento y pueden irse. Está pensada más que nada para casos donde les esté costando algo que quizás no puedan resolver en clase, porque quizás es una duda que es de un tema muy anterior a lo que están viendo. Entonces, para eso está el espacio de tutorías, porque dentro de cada cátedra, dentro de cada cursada, uno tiene que seguir un ritmo de toda la clase y capaz que no puede frenar mucho, entonces para eso está pensada las tutorías. Entonces, cuando ustedes quieran, pasan por la tutoría, me van a ver a mí de nuevo porque yo soy el que da las tutorías, pero bueno, pasan por ahí, preguntan y se pueden quedar toda la clase de tutorías o entrar, resolver esa consulta e irse. Bueno, acá está la bibliografía de la cátedra. En todo caso, todo lo que nosotros mostramos es un resumen de estos dos libros. Nosotros, si bien acá tenemos por cada unidad un PDF, por ejemplo acá, lenguaje de programación C, ustedes entran, bueno, es un doc de Google que lo pusimos acá porque nos resulta mejor para editarlo. Todo esto que nosotros estamos mostrando es un resumen de estos dos libros que están acá. Si bien nosotros les pedimos que ustedes lean esto, que es el resumen, que está puesto acá en cada uno de los enlaces, si ustedes quieren verlo en detalle para tener una comprensión mucho más amplia de lo que estamos viendo, siempre pueden ir a estos dos libros, que son libros. No es un apunte resumido. Entonces tiene un montón de capítulos e incluso llega mucho más lejos de lo que vamos a ver en este cuatrimestre. Porque de esto sacamos cosas que vemos en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre y cosas que ni siquiera llegamos a ver. Pero los primeros capítulos los van a encontrar que son de los temas que estamos mirando. Emanuel, una consulta. ¿Se puede dar de baja de las materias del curso de nivelación? ¿A qué te referís? Claro, todo lo que es algoritmo, introducción a la universidad, matemática del curso de nivelación, todo lo que ya pasó que era del ingreso, entre comillas. Sí,
Vos acá decís en el campus, ¿no? Como dice Juan. Sí, vos Sí, sí, tranquilamente del campus. vos te podés dar de baja. Bueno, yo en este campus no me puedo dar de baja porque, bueno, tengo rol de docente, pero a ustedes les va a aparecer la opción de desmatricularse. Si ustedes van por acá arriba, en el engranaje, debería darles la opción de desmatricularse. Pero no pasa nada, o sea, no es importante. No es ya son cosas que no las vamos a tener. O sea, son No, materias con no, profesores que no vamos a tener. claro, no, no. Si ustedes quieren, se pueden dar de baja de esas materias. Genial, gracias. Eh, por lo general, uno recomienda que se queden en las materias, por lo menos el primer periodo, y más que nada después cuando ustedes empiecen a avanzar en la carrera, porque si ustedes tienen que rendir un final, capaz que les conviene seguir matriculados a las materias que ya cursaron para poder seguir accediendo al material teórico. En este caso, por ejemplo, en práctico inicial de lenguaje C, una de las cosas que nosotros recomendamos es que si ustedes quieren volver a practicar las guías que tenían de pseudocódigo en código, lo pueden hacer si todavía tienen acceso al de la Comisión de Formalización de Algoritmos. Otra cosa que van a ver acá, que van a ver un montón de previsualizaciones, hay un profesor de acá de la UTN, se llama Gabriel Chaldú, y él tiene un canal de YouTube que se llama UTips, y hace también explicaciones y tutoriales y demás sobre C. Por ejemplo, acá tiene un tutorial para descargar e instalar CodeBlocks. O sea que no necesita, está acá. Que es la IDE o el entorno de desarrollo que vamos a estar utilizando durante este cuatrimestre. Así que probablemente vean mucho la cara de Gabriel en cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Bien, hasta acá, ¿bien? ¿Alguna consulta? Bien, excelente. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, recuerden que, bueno, mi mail ya lo tienen, así que ante cualquier consulta me pueden escribir por ahí, o si no, como ya hicieron algunas personas, me estuvieron escribiendo por el campus, que también es un método válido para escribirme. Ahí me pueden mandar un mensaje directo por el campus, me van a encontrar, pueden agarrar y buscan Emanuel Echever y me van a encontrar y ahí me pueden mandar un mensaje. Es como un chat, pero dentro del campus. De todas maneras, todos los mensajes que ustedes me mandan en el campus me manda una notificación a mi mail, así que de todas maneras me avisa por mail, tengo un doble aviso. Bien. Perfecto. Hasta ahí, todo joya. Bueno. Con esto creo que no me queda nada más para introducir y para decir. Yo trato mucho en las clases de que no sea un monólogo, así que si en algún momento quieren frenar o hacer algún comentario o hacer alguna consulta, mientras estoy explicando algo, también es válido. Capaz que si me ven que estoy justo hablando, esperan a que termine de cerrar la idea y pueden hacer la consulta que quieran y me sirve mucho más que la hagan en el momento a que esperen, porque capaz que después se la olvidan o capaz que después esa consulta es más difícil para el resto acordarse a qué venía. Entonces, si le hacen en el momento, o estoy hablando de algo específico, funciona mucho mejor que ustedes la hagan en el momento y también les sirve como de puntapié a otra persona para que haga otra consulta o entienda mejor de qué estamos hablando. Así que, sin preocupación, sin miedo, pregunten. Bien. Bueno, acá vamos a empezar a ver qué es C, porque si bien se estuvo hablando mucho en el nivelatorio sobre qué es C y qué es la solución a todos nuestros problemas, vamos a ver bien a qué nos referimos cuando hablamos de programar en C. C es un lenguaje que
ya tiene un montón de años, es de muy bajo nivel y es de propósito general. O sea que cuando hablamos de que es de propósito general, significa que lo podemos utilizar para muchísimas cosas. Porque es de muy bajo nivel. Entonces, si bien por momentos tiene cosas que son más complicadas de armar, porque uno las tiene que hacer como a mano, por decirlo, y no están prearmadas, esto nos permite tener muchas más opciones a la hora de desarrollar. Incluso se han desarrollado, como dice acá, sistemas operativos en C. El lenguaje es compilado, van a ver que hay lenguajes que se compilan y hay lenguajes que no, pero lo que pasa acá es que cuando nosotros escribimos nuestro código y desarrollamos, este código se convierte en un fichero, se enlaza con librerías, que después vamos a ver qué son las librerías, pero son lugares de los que vamos a sacar funciones que vamos a utilizar. Entonces, recopila la información que necesita de esas librerías y de ahí crea un archivo ejecutable. Que el archivo ejecutable es a lo que accede el usuario o a lo que ustedes acceden cada vez que ejecutan. Más o menos como cuando ustedes en la IDE de PCInt, ustedes ejecutaban, que se abría una nueva ventanita, bueno, eso es su versión ejecutable. Bien. Con esto de que es de nivel medio, cuando hablamos de niveles, cuando hablamos de los niveles del lenguaje, cuando más alto es el nivel, está más cerca de nuestro lenguaje coloquial. Y cuanto más bajo es el nivel del lenguaje, es cuanto más se acerca a el código binario. Entonces, entre todo ese rango, entre código binario y el lenguaje coloquial que utilizamos todos los días, están los lenguajes de programación. Entonces, cuando hablamos de que este es de nivel medio, significa que combina algunas cosas del lenguaje de alto nivel, entonces las instrucciones que damos, si bien están en inglés, son instrucciones que son bastante entendibles e intuitivas a lo que hacemos, también las combina con funcionalidades de ensamblador, o sea que ataca o accede a cosas de muy bajo nivel que las puede llegar a hacer. Van a ver que después cuando avancen en la carrera van a utilizar lenguajes que son de más alto nivel, entonces hay cosas a las que ustedes ya directamente no pueden acceder, pues ya están armadas y empaquetadas de esa forma. Bien, y esta es la característica que ustedes más van a identificar en el lenguaje. Es un lenguaje estructurado. Entonces, solamente se pueden trabajar con instrucciones de estructuras secuenciales, de selección e iteración, que son las que ustedes ya vieron en el nivelatorio. Y al ser estructurado, esto se lee de arriba hacia abajo, entonces todas las instrucciones recorren ese orden. Empiezan desde la primera línea de código y trabajan su camino hasta llegar a la última instrucción del código. Y esa es la forma ideal de trabajar de los lenguajes estructurados. Después, cuando lleguen al segundo año, van a cambiar de paradigma y van a ver que trabajan con lenguajes orientados a objetos y se trabajan varias cosas al mismo tiempo. Por eso, es contraproducente utilizar la instrucción goto, que si bien es una instrucción que se puede utilizar, no está recomendada, porque hay formas mucho más prolijas y orgánicas de ir hacia diferentes lugares del código. El goto se utilizaba mucho antes con el ensamblador, donde ustedes a mano le decían que vuelva a tal línea de código, a una línea anterior. Y como ya sabemos, esto, ¿de qué forma lo podemos resolver? Si queremos que, en vez de ir a una línea anterior, que se repita toda una parte que ya hicimos. En vez de decirle a mano que vaya a la línea 27. ¿Cómo podemos hacer para repetir una serie de instrucciones? Bien, exactamente, con bucles repetitivos. ¿Tienen algún ejemplo que se acuerdan en este momento? De algún bucle, porque ustedes, ahí está, un for o, como lo vieron en el ingreso, un para. Bien, o el while o el do while, que también son el mientras o el hacer mientras que. El si no es un bucle repetitivo. ¿Por qué? Porque el si nos permite realizar o no realizar una instrucción
pero no vuelve a realizarla. Entonces es como una puerta que nos deja pasar o no nos deja pasar, pero no nos vuelve a repetir esa serie de instrucciones. Y alguien había dicho el return, y el return es en realidad lo final que vamos a hacer, y lo van a utilizar mucho en funciones, pero es lo que permite hacer el return es devolver un valor específico de una función, pero no nos permite repetir. Igual, el return todavía no lo vamos a estar utilizando mucho, pero sí más adelante, cuando lleguemos a funciones, lo van a ver en detalle. Pero muy bien, por lo menos les funciona muy bien la memoria y se están acordando de eso. Entonces, como vemos, el goto no es muy orgánico, porque si yo le tengo que decir a mano que haga esto, es forzar el código. Y no sé si ustedes lo vieron, pero, por ejemplo, en un for hay cosas que tampoco se podrían hacer. Por ejemplo, en un for yo lo podría terminar si le digo directamente que el contador llega al valor final. En vez de dejar que recorra uno por uno cada una de las iteraciones, yo puedo forzar a que el for automáticamente llegue al valor final. Y eso está mal, porque estoy forzando la interrupción del ciclo. Entonces, todas estas cosas que no son orgánicas y que yo las tengo que forzar, son poco recomendadas. Y son malos hábitos. Así como ustedes vieron en el ingreso, que hay buenos hábitos de programación, por ejemplo, usar lowercase, y es que si tengo una variable con un nombre complejo, utilizar cada palabra nueva con una mayúscula, o respetar los signos o los espacios o la sangría entre estructura y estructura, que son todas buenas prácticas, o los comentarios, que es la mejor de las prácticas, poner comentarios. También hay malas prácticas que nos convierten en un desarrollador no tan efectivo y que quizás nos juegue en contra en un equipo de trabajo. Bien, y lo mejor que tiene C es que es portable. Entonces, este mismo código lo podemos utilizar en diferentes equipos y sistemas informáticos y funciona. Que no sería el caso, por ejemplo, de iOS o iOS, no sé cómo lo pronuncian ustedes, que es el sistema operativo de Apple, que no es un sistema portable porque fuera del entorno de Apple no lo puedo utilizar, a menos que ella tenga que generar una máquina virtual y demás, pero no viene pensado para eso, para ser portable. Bien, estas son las características de C. Bien. A ver, acá esto parece redundante, pero bueno, nosotros trabajamos con una materia prima, que es la información. Y esto se ve muy claro porque todo el tiempo tenemos que estar trabajando con información del usuario. Entonces, lo primero que hicieron cuando empezaron a programar fue empezar a pedirle al usuario datos. Porque en la mayoría de los casos sus datos tienen que salir de algún lado, porque si no trabajamos con datos, podemos hacer un programa que haga cosas automáticas, pero ¿para qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Incluso si no tenemos que pedirle cosas al usuario, tenemos que tener información de por qué estamos desarrollando esto. Entonces, todo el tiempo necesitamos información. Saber qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y en qué momento lo tengo que hacer. Entonces, sí o sí, nos demos cuenta o no, todo el tiempo estamos manejando información. Y bueno, toda esta información, en particular la que le vamos a pedir al usuario, se va a guardar en nuestra memoria. ¿Y de qué forma guardamos información en la memoria de la computadora cuando estamos trabajando? ¿O de qué forma ustedes guardaban información en el ingreso? ¿Qué utilizaban para guardar información? A ver si alguien se acuerda. Muy bien, variables. Muy bien, Galo. Exactamente. Ustedes toda su información la guardan en variables. Que las variables son espacios de memoria donde guarda información que tienen un identificador. Un nombre, a grosso modo, pero la forma correcta de denominarlo es un identificador. Ese identificador nos permite identificar esa variable y saber cuál es el valor que estoy guardando en esa variable en ese momento específico. Entonces, acá está. Exactamente. En variables. Que todas estas variables tienen asociadas un tipo de dato. Entonces, nosotros podemos modificar ese dato, pero siempre se tiene que mantener el tipo. Ustedes en
En el ingreso, ¿qué tipos de datos vieron? Y recuerden, si no quieren escribir en el chat, también pueden abrir el micrófono. Bien, enteros, caracteres y números flotantes o reales. Exactamente. Ustedes vieron esos tres tipos. Van a ver acá que hay otros tipos que también van a estar utilizando. Pero, como vieron, ustedes cuando definen una variable de un tipo, solamente pueden agarrar y guardar o cambiar valores dentro de esa variable que respeten el mismo tipo. Entonces, yo tengo una variable de tipo entero, no puedo agarrar y de repente ingresarle un número con coma. O no le puedo ingresar una letra, porque esa variable solamente guarda números. Las variables en C se definen de la siguiente manera. Ustedes ya vieron cómo se definían. Acá es donde vamos a empezar a ver los cambios en la sintaxis. Lo primero que vamos a definir es el tipo. Ustedes en pseudocode ponían definir el nombre de la variable como entero. O bueno, en todo caso, depende del perfil que estuvieran utilizando, si no era entero y el nombre de la variable. Bueno, acá es el tipo de dato, que acá se llama int, para el tipo de dato entero. Después les voy a mostrar una tabla con todos los nombres de los tipos. El nombre de la variable. Y, por último, el punto y coma. No sé si ustedes en su comisión estaban acostumbrados a utilizar punto y coma, no sé qué perfil de PCInt están utilizando. Cuéntenme, así ya más o menos sé si ya están acostumbrados a utilizar el punto y coma o no. Bien. Excelente, excelente. Bueno, exactamente. El punto y coma se los recomendaban utilizar, ¿por qué? Porque a partir de ahora es obligatorio. El punto y coma lo que marca es el fin de una sentencia, o si lo prefieren, el fin de cada instrucción. Entonces, cada instrucción que ustedes le den al compilador se marca con un punto y coma. Entonces, así el compilador, cuando agarra y compila todo el código, sabe dónde termina cada una de las instrucciones. Bien, era un buen hábito usarlo. Excelente, Tadeo. Exactamente. Era un buen hábito utilizarlo y acá ya más que un hábito se vuelve una necesidad en el caso de C. Entonces, de nuevo, es el tipo de dato y después el nombre de la variable o el identificador. Acá vemos un ejemplo en CodeBlocks, así es como lo van a ver, a menos que le cambien el perfil, le cambien los colores y le pongan fondo oscuro o demás. Fíjense, acá adentro del main, ignoren la parte de arriba, pero fíjense que define una variable que se llama número, que es de tipo entero. Y después a número, como es una variable, lo que hizo le cambió el valor. En este caso le asignó porque no tenía ningún valor asignado, entonces le asignó un 5. Y por otro lado, lo que hizo fue crear una variable que se llama número 2, y ahí ya directamente inicializó la variable. Entonces pueden hacer las dos cosas. Pueden declarar una variable y después asignarle un valor más tarde, como en el caso de número, que primero la declaró y después le asignó un valor, o lo pueden hacer todo en la misma línea. Pueden declarar una variable y asignarle un valor en el momento. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. A ver, mientras tanto voy abriendo el CodeBlocks. Bien. Y después lo que hizo fue mostrar la variable. Acá ustedes ya empiezan a ver que acá aparecen cosas raras porque no se muestra como en el PCInt. Ustedes ponían variable, cortaban la cadena de caracteres, ponían el nombre de la variable y la volvían a abrir. Acá la variable está al final y acá aparece un símbolo raro, y es porque en C ustedes lo que tienen que hacer es poner identificadores de tipo, o comodines, si lo quieren decir de una forma que sea más amigable, donde cada uno de estos representa una variable que se va a mostrar. Entonces, cuando yo pongo acá %i, lo que estoy avisando es que voy a mostrar una variable de tipo entero más adelante. Entonces, como que el compilador ya sabe que acá, en vez de mostrar %i, tiene que mostrar un dato de tipo entero, que todavía no sabe. Cuando llega hasta la coma, ahí lo que hace es cambiar este comodín por el valor que guarde esta variable. Entonces, en vez de ponerlas en el medio del cartel, lo que hacemos es ponerla al final y avisar que acá en esta parte del cartel va a haber un número.
Y los /n son comandos que ponemos para que haga un salto de línea. Si ustedes ponen /n, lo que hace es, se va a la línea de abajo al finalizar. Si ponen /t, les hace una tabulación de más. Son comodines de tipo. A ver si... Bueno, este es el CodeBlocks. Así es como ustedes lo van a ver. Cada vez que quieran crear un proyecto nuevo. Así lo muestro. Van a ir a aplicación de consola. Lo voy a hacer más lento para que se vea mejor. Van acá, aplicación de consola. Y ustedes acá van a elegir C. Tengan cuidado, elijan C y no C++, porque no vamos a estar utilizando C++. Acá le van a poner el nombre que ustedes quieran. En este caso voy a poner test. Y ustedes, como va a ser la primera vez que estén utilizando CodeBlocks, esto va a estar en blanco. Entonces cuando quieran poner siguiente no les va a dejar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que elegir en qué carpeta lo van a guardar. Recomiendo yo que creen una carpeta y no la dejen ahí tirada en documentos o lo demás. Específicamente para sus proyectos de CodeBlocks. Y si es incluso mejor, para que sea más ordenado, una carpeta específica de laboratorio 1 para que tengan todos sus trabajos guardados ahí. Y el cuatrimestre que viene, la carpeta de laboratorio 2. Bien, acá es todo siguiente. Y ustedes lo primero que van a ver, bueno, en mi caso tengo los colores cambiados. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. ¿Se ve bien ahí? ¿O se ve muy chico? Yo lo veo bien. Bien, Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, esto es lo que siempre les va a aparecer con cada nuevo proyecto. Un printf. Pero no, si yo quiero definir una variable, número, la puedo definir así. Y acá puedo poner que el número es igual a 6. Y si yo acá quisiera mostrar, lo que yo tendría que hacer es utilizar la instrucción printf, en vez de antes era escribir. Y yo voy a poner, por ejemplo, el número es... Y fíjense que acá, si yo... esto lo van a correr así. Esto lo que hace es construir el proyecto, el engranaje. Entonces como que lo compila y se fija si está todo bien. Una vez que está construido, ustedes agarran y con el proyecto ya construido lo pueden correr. O si quieren hacer todo directo, pueden agarrar, construirlo y correrlo. Uno por lo general lo que hace es ir construyendo el código a medida que va escribiendo para ver si hasta el momento no tiene ningún error. Y una vez cuando ya terminó toda su idea, lo que hace es correrlo. En este caso, corremos todo. Fíjense que lo único que yo mostré es un cartel que dice el número es. Acá al final me dice que el proceso retornó 0, que eso siempre se los va a mostrar. Y si yo, por ejemplo, acá pongo un /n, que es ese carácter raro que ustedes están viendo, lo que hace es hacer un salto de línea. O en este caso yo pongo 2 /n, me hace 2 saltos de línea. Y fíjense que después del número es, me dejó 2 saltos bien espaciados. El problema es que yo todavía no mostré mi variable. Entonces yo acá lo que le voy a tener que decir es que voy a mostrar una variable de tipo entero. Entonces lo que va a hacer es, el número es, espacio, y me va a mostrar un número entero. El problema es que si yo no le digo al compilador qué número entero quiero mostrar, no va a saber. Acá solamente sabe que tengo que mostrar un número entero y que después de la coma va a estar dicho número entero. Pero si yo no lo pongo, no va a saber. Entonces fíjense, si yo esto lo corro, primero me voy a tirar acá que tengo un error, porque tengo una coma y después no tengo nada. Y yo lo muestro así. Fíjense que me muestra un número cualquiera. ¿Por qué? Como no sabe qué mostrar, lo primero que hace es ir a una dirección de memoria cualquiera y muestra el valor que hay ahí. Y esto no es un número válido. Entonces, es lo que se conoce generalmente, lo van a escuchar como que me muestra basura. Porque no me está mostrando nada. Entonces yo lo que puedo hacer acá es poner una coma y indicarle cuál es el número que va a mostrar. Número. Si yo lo corro ahora, me dicen, el número es 6. ¿Por qué? Me muestra, el número es el espacio, y acá dice, bueno, voy a mostrar un número entero. ¿Qué número entero va a ser? El primero que encuentre después de la coma. Entonces, después de la coma se ponen todas las variables que yo quiera mostrar. Si yo tuviera otro número más, por ejemplo, número 2,
pongo acá que número 2 es igual a 20, yo acá también podría poner otro número más y poner y el segundo es %i. Se mantiene lo mismo, porque los dos son de tipo entero. Entonces, para los dos tengo que dejar avisado que en este hueco voy a poner un número entero y en este hueco pongo un número entero. Perdón, recién veo el chat y veo de cómo hago la barra. Bien, va a depender mucho de sus teclados, pero en mi caso es Alt-GR y la tecla que está a la derecha del 0. Y ahí se hace la barra. La que sigue al 0, ahí la apretan con Alt-GR y les aparece el 0. Depende de usted, ¿no? O, como dijo ahí, Control Alt y la tecla al lado del 0. Alt GR o Control Alt, lo que ustedes prefieran. No es guarda Agustín, que no es esa misma barra, es la otra barra, porque es la barra invertida. La barra así no les va a servir. Fíjense que así ya me las pone en blanco, y si yo la pongo así me la pone en naranja. Entonces les muestra correctamente cuándo es cosa. Esta barra sirve para hacer comentarios. Si ustedes ponen dos barras, yo acá puedo poner un comentario y no me lo reconoce. Esto es un comentario. Y eso, como en los comentarios, el compilador no los compila, no los reconoce como parte del código, son solamente para que los vean otras personas. O bueno, en el caso de Eloy, que dijo Alt 92. Para quien tenga un teclado numérico a la derecha, pueden poner Alt y el 92 con ese teclado. La respuesta, alguien preguntó si siempre se pone %i. Siempre que yo quiera mostrar un valor de tipo entero, voy a tener que poner %i. Después van a ver que, por ejemplo, para los números flotantes, los números con comas es %f. Pero en este caso yo, porque en este lugar de mi texto, ustedes tomen a todo esto que está entre comillas como el texto que van a mostrar. Y en esta parte de mi texto, yo quiero agarrar y mostrar un valor entero. Y en esta otra parte quiero mostrar otro valor de otra variable. Entonces yo dejo preparado mi mensaje, decir que quiero mostrar esto. Claro, printf sería el escribir o el mostrar. Flotante es real, sí. Es eso. Bien, entonces yo agarro y quiero poner. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo dos. ¿Cómo agrego mi segundo valor, que es el que quiero mostrar acá? Bueno, pongo otra coma y pongo mi segundo valor. Entonces lo que va a hacer es ir en este orden. Entonces, el primero lo va a llenar con el primer valor que encuentre acá, que en este caso es número. Y el segundo con el segundo. Entonces los va a ir siempre, los va a recorrer siempre en orden. Entonces, respeten el orden de los que quieren mostrar con los valores que le asignan acá. Pues si yo los pongo al revés y pongo acá número 2 y acá número, me va a mostrar el número 2 primero y acá me va a mostrar el número después. Entonces, fíjense, si yo esto lo corro y lo muestro acá, número, y número 2, me tendría que mostrar 6, que es número, y número 2, que es 20. Entonces me tendría que mostrar 6 y 20. Fíjense, el número es 6 y el segundo es 20. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí. Bien, excelente. ¿Alguna consulta sobre cómo se escribe algo o por qué se pone algo? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, entonces como ven, acá se ven que lo que cambia mucho es la sintaxis de lo que estamos haciendo. Porque acá no dejamos de hacer lo mismo que en pseudocódigo. Declarar una variable, asignarle un valor a una variable y mostrar un mensaje con variables. Entonces, no cambió, no cambió lo que es una variable, no cambió lo que es mostrar un mensaje, pero sí cambia la forma de escribir eso. Pero la lógica se va a mantener igual. Bien. Veo en el chat que alguien tiene un tema con el teclado
del layout en inglés. Bien, Marcos, entonces te debe pasar lo mismo que a mí. También, yo tengo mi teclado que el layout está en inglés, entonces todo mi teclado, como se ve como si alguien fuera a escribir, entonces yo no tengo la ñ, pero yo también le puse el lenguaje a mi computadora en español. Entonces, lo que te va a suceder es que como no tenés las teclas de mayor y menor, porque bueno, las teclas de mayor y menor que vienen para el layout en inglés las estás usando para el punto y coma y los 2 puntos, lo que vas a tener que hacer es hacerlos a mano. Por ejemplo, si tenés un pad numérico a la derecha, el mayor y el menor son Alt 90 y Alt 92. No sé si eso te soluciona el tema. Este no tiene, pero tengo otro. Claro, porque sí, bueno, a mí también me pasa eso, que no tengo, porque mi teclado es un 10 keys, entonces no tiene el pad numérico al costado, pero tiene atajos. Entonces yo lo que hice fue programar de las teclas que tienen atajo, una con el mayor y otra con el menor. Que si el tuyo es así, puedes aprovechar eso. Ahí está. Ahí está, bueno, Agustín, vos que usás un teclado 60%, con layout en inglés, ahí vas a tener un problema, porque probablemente, no sé si venga con teclas de atajos, pero si es 60%, que lo que busca es ser minimalista, vas a tener un problema. Lo que podés hacer, Agustín, es cambiar el idioma a inglés y programar con tu teclado en layout en inglés. Y para el resto de tus tareas diarias, volverle a cambiar el idioma de la computadora a español. Entonces, listo. Entonces, cuando estés programando, tenés el teclado en inglés y cuando, no sé, estés usando para escribir otras cosas, que necesites la ñ y demás, agarrás y escribís el revés. Yo me acostumbré a programar con el idioma en español, entonces tuve que atar con alambre algunas cosas. Bien. Alguien escribió acá que el programa hay que descargarlo. Sí. Esto que están viendo acá, que es la IDE, la van a tener que descargar. Y eso me hizo acordar que no les mostré. Pero ustedes acá en el campus general, acá está el entorno de desarrollo, la IDE, la van a ver acá. En este enlace lo van a tener para descargar. ¿Se ven acá? Y directamente está acá para descargar el exe desde el drive. Ahora, si ustedes están manejando, no están manejando Windows, ustedes pueden agarrar y poner acá Codeblogs en Google y ya directamente entran al segundo link. Y acá van a poder encontrar todos los links. Acá hay una parte que dice descargas a la izquierda y si abren ahí pueden descargarlo directamente. Esto lo voy a correr acá. Y fíjense que acá... Sí, te corto, Emma, para los que tienen Linux, por ahí si alguno lo usa, como es mi caso, hoy me lo instalé y funciona bárbaro, igual que como funciona en Linux. En Windows, perdón. Perfecto, Juan, gracias. Ahora sí, para quien use Mac, no sé si hay alguien acá que use Mac, ahí sí van a tener una complicación extra porque me parece que no lo agarra bien. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener que virtualizar en Mac, generar una máquina virtual y ejecutar Codeblogs desde ahí. O, si no quieren utilizar Codeblogs, también hay otras alternativas y buscar alguna IDE que funcione bien en Mac y empezar a programar en C en esa IDE. Nosotros damos Codeblogs porque es la que utilizamos acá, pero si alguien quiere utilizar otra IDE, también es bienvenido. Hay gente que programa en Sublime o Sublime y también lo puede utilizar. Bien. Aquí estamos.
Salí de la presentación. Marcos, escuché que Windows era el peor entre iOS, Windows y Linux para programar. ¿Es así? En realidad depende mucho de tus preferencias personales, porque hay cosas que directamente se programan para Windows. Si no sé, si utilizas, si vas a programar en Visual Studio, capaz que te conviene utilizar Windows. Entonces, dependiendo a qué te vayas a dedicar. Y además, a qué estés acostumbrado. Por ejemplo, entre Windows y Linux hay mucha gente que va para uno o para la otra. En cambio, iOS es como que lo tenés que utilizar sí o sí si te vas a dedicar a programar para cosas de Apple. Entonces ahí sí que no te queda otra menos que virtualizar. Entonces, ahí sí depende mucho de a qué te vas a dedicar. Si vas a ser un programador de iOS, y sí, andate para algún equipo con iOS. Para el resto, entre Windows y Linux, ahí ya va a depender mucho de tu preferencia. Hay gente que le cuesta mucho salir de Windows, porque es todo un hábito muy generado de muchos años de utilizar Windows, y hay gente que no tiene problemas en cambiarse a Linux, es una plataforma open source y todo lo que está bien, y no utilizan para otras cosas que sean muy específicas de Windows, entonces pueden mudar a Linux tranquilamente. Acá lo tenemos a Juan, que utiliza Linux y, como dijo él, no tiene ningún problema y no le trajo ningún inconveniente. ¿No es cierto, Juan? Sí, funciona bárbaro. La verdad que yo tengo Kubuntu, lo instalé por la instrucción apt, o sea que lo instaló solo directamente, no tuve que descargar nada. No sé si alguno más utiliza. Bien. Así que nada, si alguien quiere utilizar Linux, aproveche. O sea, aproveche que CodeBlocks funciona bien ahí, y si alguien quiere agarrar y testear Linux, eso sí, mi recomendación, como alguien que le ha pasado esto, si ustedes van a instalar otro sistema operativo, no lo hagan en la compu que están utilizando para estudiar, porque si no, capaz que en algún momento van a tener algún problema instalando un sistema operativo, y después van a tener que estar cursando y no pueden hacer andar la compu porque les agarró en medio de una semana. Así que o esperen al final del cuatrimestre para migrar el sistema operativo para que no les agarre en medio de la cursada, o tengan una segunda computadora. Entonces, en todo caso, si pasa algo, falla algo, instalan algo mal, pueden seguir cursando tranquilamente. Claro. Exactamente, como dice Pablo, se van a quedar a pata. ¿Podría repetir el proceso para ver un archivo nuevo de CodeBlocks? Sí, Martín, ¿cómo no? Ustedes van a ir acá, archivo o nuevo. En realidad, cuando ustedes recién arranquen, van a ver una pantalla de inicio que les va a decir crear nuevo proyecto o create new project, depende del idioma en que lo tengan instalado. Y hasta ustedes van a poner nuevo, proyecto, van a ver aplicación de consola. Ustedes van a elegir C, le van a poner el nombre del proyecto que ustedes quieran. Ahí traten de ser ordenados, entonces ahí yo recomendaría, por ejemplo, guía 1, ejercicio 1, guía 1, ejercicio 2. Entonces pongan nombres que les sirvan para identificar al proyecto después, no pongan test 1, test 2, proyecto, proyectito, porque si no después van a tener la carpeta toda desordenada y no van a saber dónde está cada cual. Y después de ahí es todo siguiente. Yo ahora no voy a hacer todo siguiente porque ya tengo un proyecto abierto, pero de ahí es todo siguiente y listo. Después, para cambiar el tema de CodeBlocks, eso es algo más como una preferencia, pero es como dicen ahí, les ponen Settings, Editor. Lo pueden buscar en YouTube porque lo que pueden hacer es descargarse un paquete de temas y es mucho más copado que andar cambiando a mano cada una de las cosas. Ustedes ponen acá Syntax Highlighting y acá fíjense que a mí me aparece una serie de temas que yo me descargué. Si no, ustedes lo que tienen que hacer es ir uno por uno de cada una de estas cosas y cambiarlas a mano.
Que también, si se dan maña, también. Porque, por ejemplo, puede que algo de alguno de los temas no les guste. Por ejemplo, a mí no me gustaba cómo se ponían los strings. Entonces agarré y se los cambié yo a mano. Pero para el resto, nada. Búsquenlo en YouTube también y lo van a... Siempre YouTube es muy funcional para cuando queremos buscar este tipo de cosas. Pero ahí ya depende de las preferencias de cada cual. A mí, porque me resulta como menos invasivo a la vista tener un fondo negro. Entonces me resulta más cómodo para la vista, para que no me canse tanto. Bien, volviendo a esto. Entonces, básicamente eso es lo que hizo acá. Después, acá arriba, lo que hizo fue definir constantes, pero eso se definen fuera del main. Que eso es algo que vamos a repasar. Todo nuestro código, por ahora, ustedes lo que veían como algoritmo y fin de algoritmo, es esto que se conoce como el main. Y ahora lo que ustedes van a ver es que no van a ver más la instrucción fin algoritmo, fin sí, fin mientras, ni demás, sino que ustedes lo que van a indicar es dónde están trabajando, en este caso el main o su algoritmo, y se abre y se cierra con llaves. Las llaves nos delimitan el entorno de estas instrucciones. Entonces, todas estas instrucciones están dentro de estas llaves que están dentro del main. Entonces, todas estas instrucciones pertenecen al main. ¿Qué pasa? Puede ser el caso de acá, que quiere tener constantes o flotantes que quieren que sean variables, que sean constantes globales. Que en este caso no se va a poder apreciar mucho porque ustedes todavía trabajan en el main, todavía no trabajan con funciones. Pero acá lo que hizo fue crear una constante que se llama pi, que es 3,14, y acá otra constante que se llama número e, que es 2,71. Se ven así diferentes, pero son dos formas de hacer lo mismo. Son dos formas de crear una constante. Yo la puedo crear de una forma o de la otra. Esto lo voy a hacer acá. Yo voy a poner numeral 3, define, y voy a poner una constante que se llama pi. Ya 3,14. Lo voy a hacer acá afuera, como le hizo en el ejemplo. Entonces yo a partir de acá, si yo me refiero a pi, ya automáticamente lo relaciona con el pi de acá arriba, que ya lo definí como que es 3,14. Entonces yo cada vez que escriba pi, es como que estoy escribiendo, fíjense, me aparece acá como en las opciones pi, como en las opciones, y acá, si escribo pi, es lo mismo que escribir 3,14. Es como que diga número y me estoy refiriendo al 6. Con pi lo que hace, porque pi lo que está guardando es un 3,14. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que número 3, no. Acá que flow número 3. Y yo, por ejemplo, acá tranquilamente a número 3 le podría asignar pi más 4.15. Y esa es una operación válida, porque pi vale 3,14, le sumo un 4,15 y eso queda acá mostrado en el número 3. No lleva igual. Esa es la diferencia. Cuando nosotros ponemos un define, lo que hacemos es definir el identificador y el valor. Después, la otra forma de definir una constante es acá como const int numerito, que es igual a 8. Y ahí sí se pone con igual, que es igual que definir una variable hasta acá, pero solamente que adelante le agregan la palabra reservada const, aclarando que este valor no va a ser una variable, sino que va a ser una constante. Entonces yo después no puedo poner acá numerito es igual a 25, porque esto es una constante. Y si yo intento ejecutar esto, acá me tira un error. Entonces, fíjense, me dice que estoy haciendo una asignación a una variable de solo lectura.
decir variable de solo lectura es lo mismo que decir una constante, porque es una variable a la que no le puedo escribir un valor. Solo de lectura es una constante. Entonces, si yo defino una constante, el compilador mismo no me deja cambiarle el valor. Claro, dentro del main sería local a la función main. Pablo pregunta si yo lo pongo fuera del main, lo que hago es crear una constante global. Entonces acá yo lo estoy definiendo como una constante global. Y acá lo estoy definiendo como una constante local a la función main. El problema es que ustedes todavía no vieron otras funciones. Sí, no vieron funciones, entonces todavía no vieron que podemos hacer cosas fuera del main. Y como dice Juan, exactamente. Float, flotante, igual a real. Gracias, Juan. Bien. Vamos a borrar esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Estoy hablando muy rápido. ¿Se entiende? Sí, Pablo. ¿Cuándo es global la variable? Vamos a necesitar... Por lo general hay que tener mucho cuidado con crear variables globales. Como que se utilizan solamente en momentos específicos. Y de hecho, las variables globales no están recomendadas. Lo que se puede permitir es una constante global. Que es un número fijo que se mantenga. Porque el tema de permitir una variable global es que esa variable va a estar compartida entre muchas funciones, entonces como que uno la va a poder cambiar de muchos lados y eso nos va a traer problemas porque después como que no vamos a poder tener un buen seguimiento de esa variable. Pero sí, significa que cualquier función podría acceder a ella cuando es global. Pertenece a todo el programa y no específicamente a una función. Profe, ¿el 4,15 se puede poner así nomás? ¿No hay que declarar como variable primero? No, no es necesario, porque yo acá lo que estoy haciendo es que a número 3 le estoy asignando un valor. Fíjense, como acá a número 6 le asigno a número le asigno un 6. Y a número 2 le asigno un 20. A número 3 le asigno pi más 4,15. Claro, es una operación aritmética. Yo puedo hacer esto. Número 3 es igual a 4,15. O le puedo decir que es 4,15 y pi. Entonces yo no necesito asignarle otra valor. Porque yo, dentro de todo mi programa, puedo manejarme con valores numéricos. Y puedo hacer operaciones aritméticas y esos valores los estoy guardando en una variable, que en este caso es número 3. No sé si se entiende, Dani, o preferís que lo explique de otra... Ah, perfecto. Bien. Si yo quisiera acá poner el flotante, Fíjense que acá, por ejemplo, tendría que ser un %f para mostrar esto. Porque si yo acá quisiera poner número 3 y lo quiero mostrar también, voy a modificar mi cartel para que diga el número real es, y acá no puedo poner % ahí, porque el número que voy a mostrar no es un número entero, es un flotante, número 3. Entonces, utiliza otro identificador de tipo que es %f. Como verán, siempre es la misma letra del tipo. Si es int, es i, y si es flotante es f. Y acá yo pondría mostrar número 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a este y a este en este orden. Número 1, número 2 y número 3. Entonces, también tengan cuidado con los valores que están preguntando. Porque si yo acá pusiera %f y mi tercera variable no es de tipo flotante, ahí me puedo traer un error. Porque va a decir que estoy tratando de mostrar una variable de tipo float que no es de tipo float. En este caso sí. Yo esto lo ejecuto. Y fíjense. El número 6, el segundo es 20 y el número real es 7,29 y todos los decimales. Le va a pasar que les va a mostrar un montón de decimales extra, porque ese es un número fijo de decimales que muestran. Ustedes después pueden modificar cuántos decimales quieren que les muestre. Pero no nos vamos a adelantar a eso. Bien. Hasta ahí. ¿Todo bien hasta acá? Excelente, excelente. Bien.
Bueno, esto es básicamente, todo esto fue para explicarles cómo se modifica entre modificar una variable, porque es la sintaxis que cambia. Ya van a ver que de una vez que ya tienen esto incorporado, va para adelante. Bueno, declaración de variable, asigno la memoria, le asigno un valor a ese espacio de memoria, y eso que ya vimos. Después tenemos las constantes, que es lo que vimos recién. Tenemos estas dos formas de definir constantes, que acá lo que hace es un ejemplo donde muestra los carteles constante con define, variable, constante con const, y lo que hace es mostrar estos mensajes. Si ustedes después quieren, cuando vuelvan a ver esta presentación, quieren escribir esto a mano, lo pueden hacer, pero lo único que les voy a mostrar acá es que constante con define, esto es todo el cartel literal, y lo que va a mostrar es la constante pi, que lo hace acá. Después muestra la variable, que es este variable número igual a 5, entonces muestra el número, y después constante que definió con const, y muestra el número ahí. Entonces fíjense que acá les muestra la constante que definió con define es 3,14. Fíjense, constante con define y puso %f. Y después, ¿qué pasó? El %f se intercambió con el pi que está después de la coma. Variable, el %i se intercambia con la primera variable que encuentra después de la coma, en este caso es número. Y acá también, constante con const, %f y muestra el número e. Entonces el %f se intercambia con el valor que guarda el número e, que es 2,71. ¿Hasta ahí bien? Bien, perfecto. Bueno, los identificadores ustedes ya los vieron en el nivelatorio. Son los que les damos a las constantes, las variables y las funciones. Las reglas se siguen manteniendo. Siempre tiene que comenzar con una letra o el carácter de subrayado. El carácter de subrayado es guión bajo. Bien, vamos a explicar. Const, float y float, los dos son números de tipo entero. Lo que estamos diciendo es que cuando ponemos la palabra reservada const, al principio estamos aclarando que eso va a ser una constante. Entonces, en vez de ser una variable a la que yo le puedo modificar el valor, es un valor fijo. Entonces, yo acá, fíjense, si yo defino constante int numerito, en vez de constante float es constante int. Entonces, este es un valor, llamado numerito, que es de tipo entero, pero como es constante, no lo puedo modificar. Entonces, si yo acá quisiera agarrar y poner que numerito, que es mi constante, es igual a 0, yo esto lo creé para no poder modificarlo. Entonces, si yo acá esto intento ejecutarlo, me tira un error acá y me dice que no puedo modificar numerito porque numerito es una constante. ¿Se entiende ahora, Agustín? Bien. Y el /n, que es esto acá, es para indicar que hago un salto de línea. Entonces, salte. Fíjense, si yo acá esto lo separo en dos carteles, para que se entienda mejor la diferencia. Printf. Fíjense. Esto, bueno, ya no puedo poner. Entonces, yo acá pongo el primer mensaje que muestra el número es i y el segundo es i, mostrando los dos números enteros, y después pongo otro cartel para que muestre el número real. En vez de mostrar los dos en un solo mensaje, los separo. Fíjense qué pasa si yo no pongo los dos /n acá. Y me falta el punto. Fíjense que me lo puso todo junto igual. Más allá de que yo lo puse en dos mensajes separados, me lo puso todo junto. Entonces, si yo acá pongo un /n, lo que me hace es, al finalizar este mensaje, hace un salto de línea. Entonces, fíjense que al finalizar este mensaje, siguió a continuación, no bajó. En cambio, acá como puse un /n,
Fíjense que finalizó el mensaje y leyó que había un salto de línea, entonces hizo un salto de línea y se fue para acá abajo. Y si yo acá agarro otro /n, va a ser otro salto de línea, entonces en vez de hacer una sola, hace 2. Entonces hizo un salto de línea, hizo otro salto de línea y ahí escribió recién. Ahí va, Matías. Excelente. Entonces, lo que hacemos es ponerlos para que quede ordenado. Entonces, cuando le presentamos la información al usuario, sea información que para el usuario sea fácil de leer. Entonces, esta es una de las formas que tenemos de presentar la información al usuario. Bien. Bueno, el lenguaje C hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, lo que se conoce como que es case sensitive. Entonces, no es lo mismo que ustedes escriban número, todo mayúscula, o un número, todo minúscula. Porque el compilador C lo interpreta como que son dos variables distintas. Una escrita todo en mayúsculas y otra escrita en todo en minúsculas. Entonces tengan cuidado con las mayúsculas y minúsculas y respeten siempre que se llame igual. Bueno, acá está la tabla de datos, que es todos los que van a utilizar. No van a utilizar todos estos. Generalmente van a estar trabajando con caracteres, que es char, enteros, flotantes, y después están estas versiones que son long int. ¿Por qué? Porque lo que hace es designar más memoria para ese tipo. Un entero, por ejemplo, ocupa 2 bytes en memoria. Y un long int, o sea, un entero largo, ocupa 4 bytes. ¿Por qué? Porque así tiene más capacidad. Entonces, por ejemplo, el entero que ocupa 2 bytes va desde menos 32.768 hasta más 32.767. Entonces, tiene ese rango que es acotado. En cambio, un entero largo, que tiene más espacio, va desde 2.000 millones, 147.483.648, hasta en negativo, hasta lo mismo, pero en positivo. Entonces, va a depender mucho de la necesidad que ustedes tengan. Por lo general, no manejamos números tan altos, entonces trabajamos con entero. A menos que ustedes, no sé, quieran trabajar con un DNI, por ejemplo. Entonces, un entero no les serviría, pues hasta 32.000 y todos los DNI actualmente se manejan en millones. Entonces, capaz que a ustedes conviene usar un long int. Tenemos con el flotante, o con el doble, o un doble largo. Entonces, acá les cuenta, ¿viste? Todas las diferencias entre un float, que es un número real, tiene número con coma, y acá con mayor precisión, un doble. Entonces fíjense que no tiene más de 5 dígitos significativos y un doble tiene hasta 19 dígitos significativos. O sea, todos los números que puede tener después de la coma. Y bueno, los caracteres que son para definir letras o signos de puntuación o números, pero los números no los interpreta como valores enteros o numéricos, sino que los interpreta como un símbolo. Ustedes pueden poner un 4, pero no lo van a poder sumar a ese 4 si está definido como un char. ¿Bien? Entonces, para definir es depender de la variable, por ejemplo, int, número entero, float, números reales, exactamente. Ustedes ponen int, número, y va a quedar como que número es una variable de tipo entero. Y si ponen float, número, va a quedar como que número es una variable de tipo flotante. Exactamente. No es necesario poner nada antes. Ustedes ponen el tipo de dato y el identificador y ya está. No es como en PCIN que ustedes tenían que poner definir número como entero. Es mucho más rápido. Claro, como dice Ariel, muchísimo más rápido. Pues ya para este momento ustedes ya lo tienen incorporado, entonces listo. Sale así. Bien. ¿Qué es el main? ¿Qué es esto que ustedes están viendo? Es el lugar donde ustedes van a programar todo. Es su función principal. Y por ahora es la única función que van a manejar. Después más adelante van a ver que vamos a poder programar en diferentes funciones que vamos a tener agregadas. Entonces acá van a ver el nombre del proyecto, que ustedes como vieron antes, ustedes le ponen nombre de proyecto, entonces eso es lo que va a aparecer acá. Estas dos son las librerías, que más adelante vamos a ver qué son, pero bueno, son de donde se obtiene todo lo que están utilizando. Por ejemplo, el printf
si ustedes no agregan estas dos funciones, por ejemplo, stdio, no sabe lo que es el printf. Entonces, todas estas cositas que ya vienen prearmadas, las obtiene de estas librerías que incluye. Que siempre vienen estas estandarizadas, pero hay más librerías que pueden utilizar. Y la función main. Bien. Ustedes ya saben que tienen una entrada y una salida de datos. Ya lo vieron en el ingreso. Acá toda la entrada va a ser por teclado. O la salida va a ser por la pantalla. Entonces, lo que ustedes le van a pedir al usuario es lo que ustedes le van a mostrar al usuario. Bien. El %i son los indicadores de formato, que ya lo vimos antes. Nos indican qué es lo que vamos a estar mostrando. Si ustedes querían mostrar, era %i una variable. Si ustedes quieren ingresar, va a ser lo mismo. Van a decir que van a leer una variable de tipo entero y más adelante van a poner a qué valor le van a guardar esa variable. Y van a ver que siempre se pone cuando ustedes están leyendo una variable, que es la primera diferencia que van a notar con trabajar en pseudocódigo, que van a ver siempre este símbolo, el ampersand, y siempre adelante una variable. Y después la variable. Más o menos que por ahora ustedes lo tienen que entender. ¿Por qué? Bueno, no hay por qué. Pero más adelante van a entender que sí hay por qué. Pero por ahora no hay por qué. Porque no quiero complicarles mucho la existencia explicándoles por qué tenemos que poner el ampersand. Así que si ustedes me preguntan por qué, no hay por qué. Y después está cómo lo mostramos. Entonces, tenemos el número y el identificador de tipo para decir, bueno, vamos a mostrar una variable de tipo entera. ¿Cómo se hace ese símbolo en el teclado? ¿Cuál? El ampersand. Es Shift y 7 o 6. 6. Shift y 6 y ponen el ampersand. Vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que yo el valor de uno de estos enteros no quiero asignarlo por código, que es lo que se conoce como hardcodear el valor. Sino que yo, número 6, quiero que lo ingrese el usuario. Entonces yo lo que voy a pedirle al usuario es que ingrese un valor. Y entonces lo que voy a agarrar es leer el valor y guardarlo en esta variable que se llama número. Ahora, número no va a ser 6 siempre, sino que va a depender de lo que ingrese el usuario. Entonces, ingreso un valor y acá vamos a poner %i, porque van a leer una variable tipo entero, y lo voy a guardar en número. Ahora, esto les va a pasar siempre, no se olviden de poner el ampersand. Acostúmbrense que cada vez que hacen una entrada de datos, siempre va el ampersand. No se lo olviden, porque si ustedes no lo ponen, fíjense, yo acá construyo el proyecto y no me tira ningún error de sintaxis. Porque tranquilamente esto podría ser válido en otros casos. Entonces, no se los va a detectar y ustedes van a poner ejecutar. Y, por ejemplo, acá yo ingreso un valor entero. Voy a ingresar un 6. Y se me rompió todo. Fíjense que no me mostró nada más. Acá me tiró que el proceso en vez de retornarme 0, me retornó un número raro. Bueno, eso es porque acá hubo un error, pero el compilador no lo va a comprender. Entonces acá yo voy a poner el ampersand para que me lo lea bien, lo pueda guardar bien. Voy a poner un 6. Y fíjense que ahora me funciona el programa. ¿Qué pasó antes? Cuando quiso guardar el número en esta variable, no lo pudo hacer correctamente y es más complejo esto, pero básicamente no lo pudo ejecutar correctamente y se rompió. Entonces directamente se rompió acá, no me dejó avanzar y se fue, salió, se forzó la salida. Entonces acá como está bien construido, yo voy a ingresar el número 6 y fíjense que me va a decir que el primer número es 6 y el segundo es 20. Si yo lo ejecuto nuevo y en vez de un 6 pongo un 3, fíjense me dice que el número es 3 y el segundo es 20. El segundo es 20 porque el número 2 tiene como valor fijo un 20. Pero este valor depende acá de lo que yo ingreso. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces acuérdense que son estas dos opciones son su escribir y su leer. El escribir es el printf y el leer es el scanf.
Y recuerden que siempre que trabajen con una variable, tienen que trabajar con identificadores de tipo. Nunca van a poner directamente el nombre de la variable, sino que tienen que dejar el lugar y más adelante indicar a qué variable se estaban refiriendo. Entonces yo acá voy a mostrar una variable de tipo entero. O acá voy a leer una variable de tipo entero. Y al final aclaro cuál va a ser esa variable. Bien. Bueno, después vamos a ver que las operaciones de asignación se hacen con el igual. Antes ustedes pueden usar la flechita, pero eso ya está, ya murió. Solamente es el igual. Y de nuevo, son las operaciones aritméticas, suma, resta, división, multiplicación, o bueno, más adelante van a ver que también se pueden hacer otras operaciones matemáticas. Los lógicos, que son para comparar, mayor, menor. El igual, que acuérdense que el igual es igual, igual, es un doble igual para comparar. Pues si ustedes ponen un solo igual, están haciendo una asignación, que es esta que vimos acá. La comparación se hace con un doble igual. Entonces no los confundan, porque el compilador no les va a detectar cuál es el error. Si ustedes ponen en una comparación un solo igual, lo va a tomar como que ustedes están asignando un valor y no como que están preguntando. Pero va a pasar de largo. Y después, esto no le presten atención porque no lo van a usar ahora. Y los de relación, que los de relación ya los conocen también. Mayor, menor y demás. Los lógicos, por ejemplo, si es verdadero, si es falso, también ahí entra la negación, que la negación se sigue manteniendo igual, es el signo de admiración, que sirve para negar. Claro, los booleanos. Bueno, acá van a ver los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, el porciento, que ustedes ya lo conocen, que es para obtener el resto de una división, y por último, para decrementar o incrementar el más o el menos, que es lo mismo que poner que la variable es igual a la variable más 1. Bueno, esto seguramente les resulte medio raro, pero si ustedes antes ponían, por ejemplo, tenían un contador. Ustedes antes podían hacer que contador era igual a contador más 1. ¿Recuerdan eso? Que ustedes pueden ir incrementando la variable de 1 en 1. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es que a contador le estoy guardando el mismo valor que tenía antes más 1. ¿Eso se acuerda todo el mundo? Sí. Sí, bien. Ahí lo que hago es, al valor anterior le incremento 1. Bueno, hay otras formas de escribir esto, que son como versiones resumidas, pero que son exactamente lo mismo. Yo puedo poner que contador más igual 1. Y escribir esto es lo mismo que escribir esto, pero de forma abreviada. Entonces lo que estoy haciendo es que a contador le estoy incrementando su valor en 1. Estoy guardando el valor anterior y a eso le sumo 1. ¿Se entiende esto? Entonces estoy haciendo las dos operaciones. Estoy asignando lo anterior más 1. Entonces esto es una asignación de datos. A contador le estoy cambiando el valor por el valor de contador más 1. Es lo mismo que poner esto. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué decía más? Bueno, ahí llegó a eso. Y esta otra opción que es hacer esto. Estas tres cosas son lo mismo. El más lo que hace es al valor anterior le aumenta 1. Entonces eso es una asignación. No es una operación. Esto es una operación. Esto es una asignación. Y acá lo que estoy haciendo es asignarle una operación. Acá le estoy asignando un número. Y acá le estoy asignando una operación. Y acá en estos tres casos estoy haciendo una operación aritmética, pero se la estoy asignando a un valor. Entonces, a contador le estoy asignando esta operación aritmética. Sí. Y con el menos exactamente es lo mismo, pero se le saca 1. Ahora, eso sí, siempre es 1.
no es ni más 2 ni menos 2. Para cambiarle de cuánto en cuánto tendrían que hacerlo con alguna de estas dos formas. Hacer que contador es igual a contador más 2 o contador más igual 2. Esto siempre es de 1 en 1. Profe, ¿cómo se hacía para limpiar la memoria de una variable? Nada, lo que vos vas a hacer en realidad es asignarle un valor. Como que no tendría mucho sentido que tengas una variable que no tenga un valor asignado. Porque si va a ser una variable que no tiene un valor asignado, no la utilizás. No estás cumpliendo un rol. Entonces, en todo caso, si vos necesitas agarrar y cambiarle el valor, le asignás otro valor. Para un ejemplo donde solo tiene que dar un valor con scanf. Listo, la utilizás. Porque en el momento que utilizás el scanf, el valor anterior se sobrescribe con el valor que ingresó por teclado. Entonces no necesitas borrarle el valor anterior, sino que automáticamente se cambia por este nuevo valor. Por ejemplo, si yo acá tengo un número y el número tuviese un 6, antes, número es igual a 6, el hecho de que tenga un valor antes no me modifica nada, porque en el momento que se ejecute esta instrucción, el 6, se va a sobreescribir con el valor que ingrese el usuario por teclado. Fíjate, si yo acá ingreso un valor entero y pongo un 7, me va a decir que el número es 7, no importa si antes tenía un 6. El 6 ese se fue en el momento que yo le asigné un 7. Lo reemplaza, exactamente. Bien. Después, con el resto de los operadores, tenemos los de relación, que es menor, menor igual, el igual, que es para comparar, y el diferente igual, que es para decir distinto, que es la negación del igual. Acuérdense que la negación siempre es el signo de admiración. Y después acá tenemos los lógicos. El sí, el i, el o y la negación. Entonces, en PCInt podían poner la palabra directamente i y o, pero porque están en español. Acá esto es la forma en que se le asigna. No sé si ya se acostumbraron, pero si no, se van a tener que acostumbrar que para unir dos condiciones, ustedes tienen que poner un i o un o. Y se escriben así. Bueno, acá un ejemplo de asignaciones de valores. Fíjense, tiene un número 1 que vale 7, número 2 que vale 8, y dos variables que no tienen un valor definido todavía. Suma y letra. Entonces, a suma le asigna la operación de matemática de número 1 más número 2. Y lo que hace es después mostrar esos resultados. Suma es igual a %i. Y el %i se va a reemplazar con el valor de suma. Float tamaño lo que hace es mostrar el tamaño de número 2. La función sizeOf no la van a utilizar mucho ahora, pero lo que hace la función sizeOf es que ustedes le asignan una variable y les devuelve cuánto pesa esa variable en bytes, cuánto es el tamaño en bytes de esa variable. Entonces yo acá lo que estoy diciendo es que la variable de tamaño va a guardar el tamaño de número 2, el sizeOf de número 2. Entonces acá cuando yo pongo %f bytes, lo que hace es mostrar cuánto es el tamaño en bytes de esta variable número 2. No la van a utilizar mucho por ahora. Más adelante sí la van a utilizar mucho cuando vean archivos. Lo mismo acá. Lo que hace acá es para más que nada se vea cuál es la diferencia entre una variable de tipo float, que es número 2, y una variable de tipo char, que es letra. Entonces, fíjense. Acá, la variable letra ocupa 1 byte. La variable número 1 ocupa 4 bytes. Porque fíjense que eso lo mostró acá. Número 1 es igual a %f byte. Tamaño de la letra de la variable letra es igual a %f byte. Entonces el %f se cambia por el valor de la variable tamaño. Tamaño primero acá le asigna el sizeOf de número 2 y acá le asigna el valor del sizeOf de letra. Acá tienen todos los indicadores de formato, que son como un montón, pero de nuevo, los que más van a utilizar son %d o %i, que es lo mismo, que utilicen uno o el otro, depende de cómo se acostumbren, pero %i y %d son para enteros.
Después van a ir directamente el %f, que son los números flotantes, y el %c, que es un único carácter. O el %s, cuando veamos arreglos, van a utilizar para arreglos de caracteres. Pero son esos 4 que van a utilizar generalmente. Después, alguna excepción, utilizarán otra, pero la mayoría de las veces van a utilizar entre esos 4. Y acá son las secuencias de escape o estas cosas que utilizamos para acomodar nuestra presentación de información. El /n lo que hace es hacer un salto de línea. El /r, que es lo que se conoce como retorno de carro, pero está pensado como para una máquina de escribir, como ustedes volvían la máquina a escribir al principio. Bueno, esto lo que hace es mover el puntero de la información al principio. Que por lo general empieza ahí, pero bueno, en caso de ustedes lo hayan modificado, lo pueden volver al principio. Y el /t, que es otro que van a utilizar, que es para dejar todo espaciado. Ustedes van a utilizar generalmente el /n y las comillas. En algún que otro caso el /t. Si ustedes quisieran mostrar una comilla simple, ¿qué es lo que pasa? En sus mensajes, ¿qué pasa acá? La comilla, las comillas dobles, es lo que me indica dónde está mi mensaje. Entonces, cuando yo muestro esto, fíjense que se muestra el ingreso, un valor nuevo, un valor entero, pero no se muestran las comillas, porque las comillas los interpreta como que, bueno, esto encierra a mi mensaje. Todo lo que esté entre las comillas es el mensaje. Entonces, si yo quiero que muestre unas comillas y no las tome como parte de mi mensaje, yo lo que tengo que poner es /comillas. Entonces, estas comillas están acompañadas como una barra, sí me las va a mostrar. Fíjense, esas comillas sí me las mostró. Bien. Pues creo que fue un montón de información toda junta. Así que, bueno, estos son los otros operadores que ya los conocen. Y hasta ahí. Después, para capturar datos, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. El preci está acá. Si ustedes lo ven, entran acá, unidad 1, introducción a programación estructurada, y está acá. Y de todas maneras, ustedes tienen acá el primer que dice lenguaje de programación C, y acá está escrito, para que no tengan que recorrerlo, con ejemplos y todo bien explicado, si ustedes prefieren la información presentada de esta forma. Si ustedes quieren, para ir practicando, sí, tienen un práctico acá, que es el práctico inicial, que dice práctico inicial lenguaje C. No es el primero, porque todavía no hemos ningún tema. Si ustedes quieren ir haciéndolo, que es este, que van a ver que son los mismos ejercicios que ustedes hicieron en el nivelatorio, pero para que los hagan en C. Problemas secuenciales, condicionales selectivos y simples, condicionales selectivos compuestos y problemas con repeticiones. Por ejemplo, todos estos 3 ya los pueden hacer, porque son de escribir y mostrar datos y asignar datos. Después, bueno, yo todavía no les mostré cómo es la nomenclatura, la sintaxis para poner un if, pero tranquilamente lo pueden averiguar ustedes si quieren, mirando la presentación o acá en lenguaje de programación. Fíjense que si van más adelante, no, perdón, en el segundo, en este que dice acá, control de flujo de programa, sentencias y bucles. Fíjense, ya les muestra cómo es un ciclo for, cómo es el do while, y acá llega la parte de condicionales, que el if sería como el si, y el else, que es el if else, será como el sí y el si no. Entonces, si ya quieren ir adelantando, siéntanse libres de hacerlo. Entonces, estos 3 mínimos ya los pueden hacer, si lo prefieren. Que es el práctico inicial, como para que se acostumbren a escribir en C. Bien. ¿Alguna duda hasta acá?
¿No? Perfecto, perfecto. Bueno, de ser así, ya les libero por hoy. Ya tuvieron un montón de información toda junta. Y nos vemos mañana que volvemos a tener clases en laboratorio 1. Y ahí sí ya vamos a programar un poquito más. Bien, les deseo un buen día y nos vemos mañana. Bueno, buen día a todos. Gente. Vamos.